Buenas tardes a todos. Hoy estamos otra vez en salida del euro con una persona que es una persona amiga y a la cual aprecio mucho, que se llama Jovi Langa. Jovi es historiador, profesor de instituto, fue trabajador textil y además fue concejal de su pueblo Cart de les Valls. Además es miembro del Comité Nacional del Partido Comunista del País Valenciano. Y es, además, tengo que decirlo, hobby, para que lo sepa todo el mundo, maestro paellero y hace unas paellas, las mejores paellas del mundo, diría yo. ¿Eh? Entonces, hobby, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas, encantado de estar contigo de nuevo, Ya sabes siempre. que en salida del euro hacemos siempre las dos preguntas de rigor, ¿no? La primera pregunta es ¿por qué crees tú que hay que salir del euro? Y la segunda es ¿cómo crees tú que se debe salir del euro? Es decir, ¿cuál crees tú que es la forma óptima de abandonar el euro y de recuperar la soberanía monetaria? Tienes todo el tiempo que quieras. Sí, bueno, en primer lugar, explicar un poco la necesidad de hacerlo. En cualquier caso, yo creo que para la gente que nos pueda escuchar y que todo esto de la salida del euro le resulte, digamos, una cosa distante, una cosa inalcanzable o algo un poco trasnochado, cabe señalar lo que significa el euro para nuestra sociedad, ¿no? Porque nos han vendido el euro como, digamos, el pasaje hacia el occidente predominante, ¿verdad? Y es una idea que una generación, como puede ser la de nuestros padres, compró, digamos, con gusto a consecuencia de lo que había sufrido, ¿no? Ellos son conscientes del aislamiento que supuso la dictadura en España y para ellos cualquier cosa que supusiera ser como los demás en Europa era especialmente valioso. Entonces, digamos que jugando con ese sentimiento, por supuesto, muy legítimo, creo que el neoliberalismo, el capitalismo, los de siempre, los que eran también responsables de mantener a España bajo la bota de un militar sádico, nos han enredado de nuevo y nos han metido en un proyecto que solo defiende los intereses de las clases dominantes, que sirve solo para vaciar el estado del bienestar o los derechos de los trabajadores que tanto trabajo costaron conseguir y que es muy dañino para nuestra clase social. Yo sé que esa reflexión es muy difícil que la haga gente pues, más mayor que nosotros, ¿no? Porque hicimos campaña por el no cuando el referéndum y hemos compartido muchas veces con la gente de la calle las ideas de estar contra la Unión Europea o ser críticos con la Unión Europea y con el euro y siempre llegamos a ese espacio, ¿no? De que no comprendemos bien lo que supuso aquel aislamiento. Pero yo creo que más que esa lectura que es legítima, yo creo que hay gente que la animadversión hacia el aislamiento le ciega en realidad lo que significa el euro. Y el euro, por encima de todo, significa desligar la política monetaria y sus capacidades de las políticas de gasto y secuestrarlas con una moneda única, porque pensemos que cuando la peseta, la independencia, entre comillas, independencia de quién cabría plantearse, la independencia del Banco Central ya existía con la peseta. Era una de las últimas maniobras, eso se puso creo que en los 90. Y eso ya empezaba a divorciar, ¿no?, lo que era la política monetaria de lo que son los intereses de la clase obrera en tanto que políticas de gasto y de sostenimiento del Estado y de su financiación, que es la función principal que debe tener la política monetaria. Y entonces,
En ese sentido, el euro lo que hace es, digamos, soldar ese divorcio. El euro lo dificulta. El euro hace que para poder, digamos, recuperar la soberanía monetaria tengamos que ponernos de acuerdo toda una torre de Babel dominada fundamentalmente por los intereses del capital y donde los trabajadores no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer porque si es difícil que nos pongamos los trabajadores de acuerdo en un mismo país, hablando un mismo idioma y sufriendo unas explotaciones semejantes, cabe pensar que en Europa pues todavía es más difícil. Sobre todo desaparecidos, pues bueno, las grandes internacionales, obreras, sindicales y políticas que sí que podían articular una respuesta colectiva. Por lo tanto, salir del euro en estos momentos no es una cuestión de nostalgia de la peseta, de que queramos volver atrás al 600, sino que es un mecanismo de defensa, es decir, de conseguir la soberanía económica que nos han hurtado, sin la cual va a ser difícil que podamos tener perspectivas de supervivencia como personas que trabajan y que pretenden pues mantener unos derechos y que sus hijos pues puedan tener todas las necesidades cubiertas. Yo creo que por ahí van los tiros y es difícil, ¿eh? Es difícil. Me encuentro a diario con gente que cuando le hablas de salir del euro te mira raro, como diciendo otro que no está bien de la cabeza, pero es que hay que hacer una reflexión muy profunda y hay que tener paciencia con la gente en eso. Sí, efectivamente la opinión pública está totalmente obnubilada con lo que un día fue el sueño de Europa, ¿no? Todo lo que viene de Europa es bueno, todo lo que sea soberanía y lo que venga de dentro de España, pues es malo, ¿no? Eso no, eso es quizá un complejo de inferioridad que seguimos arrastrando por culpa de la dictadura, ¿no? Sin embargo, claro, esa salida del euro bueno, efectivamente, como tú bien has dicho, sería fundamental para cualquier cambio o transformación socialista de la realidad de nuestro país, pues no solamente asusta como concepto, sino que tampoco está muy claro que se sepa cómo salir. La gente tiene mucho miedo a que recuperar la soberanía monetaria eh, nos lleve a una situación peor que la actual. Es decir, dicen, bueno, estamos mal, pero preferimos estar así porque salir sería peor. ¿Tú cómo ves esa cuestión? ¿Cómo crees que se podría salir del euro, recuperar la soberanía monetaria y mejorar la situación actual? A ver, salir del euro hay que salir, pero es importante en qué sentido vamos a salir. Y en ese marco lo que habría que salir, digamos, es por la izquierda. Es decir, recuperar la soberanía monetaria para hacer cosas útiles con ella. Porque soberanía monetaria, salvo los países europeos, que por alguna extraña razón han declarado la independencia de su banco central, independencia que, como decía antes, es independencia de los poderes públicos y de lo que vota la gente, pero eso significa dependencia de los grandes capitales transnacionales y de quien en realidad toma las decisiones ahí, porque en esa independencia es una cortina de humo. Ahí hay quien toma decisiones, obviamente, en función de sus intereses y donde nosotros no podemos intervenir. Sencillamente nos rinden cuentas que más que rendiciones de cuentas parece que nos dan órdenes, ¿no? Entonces, esa independencia no está en otros espacios económicos del mundo. Esa independencia no la tiene la Reserva Federal. Esa independencia, digamos, ese ir por su cuenta no lo tienen otros bancos centrales mundiales y sí que hacen frente, ¿no? Una vez comentábamos
lo del Banco Central del Japón, sí que hacen frente muchas veces a la deuda externa y están respaldando las políticas de sus estados. Entonces, y tampoco significa que el mundo haya evolucionado hacia un sistema socialista. Hacer un uso de la política monetaria distinto al que se está haciendo en estos momentos en la Unión Europea no significa asaltar los cielos, ¿no?, en terminología leninista, pero sí que obviamente para poder hacer algo mínimamente a favor de la clase obrera, garantizar los servicios que tiene, para poder hacer inversiones productivas que permitan el desarrollo o afrontar los retos que tenemos sobre el tapete, no solo la clase obrera, sino la sociedad en general, pues hace falta una financiación muy grande que debería de ser pública y debería de ser la que ofrecen los bancos centrales. Por lo tanto, salir del euro, recuperar esa soberanía monetaria, nos daría los instrumentos. Las políticas las tendríamos que hacer, digamos, la sociedad organizada. En nuestro caso, organizada desde un punto de vista de clase obrera bien organizada. Eso sí que está ausente. Es decir, porque habemos obreros organizados, desde luego, en el Partido Comunista que estoy yo, y otros están en otros partidos, y hay gente muy válida, organizada en distintos sitios, con muchas dificultades y vamos, en unas condiciones que en lo inmediato pues es muy difícil hacer frente a un reto de esas características. Y sin embargo, yo soy de los que piensan que el euro no va a durar mucho. Es decir, se va a caer por su propio peso y la lástima será que caeremos en una especie de anomia complicada y dolorosa para la gente. Por lo tanto, yo digo, forzar la salida del euro desde una posición organizada no va a ser más duro o no será más duro que tener que afrontar la caída del euro desde una posición de desbandada. Lo que yo invito a la sociedad es afrontar esa realidad como algo que va a suceder, porque, digamos, los mimbres que justifican la Unión Europea se están diluyendo a una velocidad brutal y hacer frente a esa realidad de manera organizada para que sea lo menos doloroso para la gente. Es decir, para que la recuperación de esa soberanía, en este caso financiera, sirva a la gente. Porque con la maquinita de hacer dinero se pueden engordar las cuentas de los grandes Elon Musk y otros individuos, o se pueden afrontar las pensiones y se pueden hacer inversiones públicas necesarias para, digamos, hacer frente a la crisis energética, por ejemplo, que es muy necesario, para hacer frente a las infraestructuras necesarias y a la planificación de lo que es la vida, por ejemplo, en situaciones como la que hemos vivido ahora en Valencia del asunto de la Dana. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que se está hablando de reconstrucción? ¿En qué cabeza cabe que se haga una reconstrucción acrítica y que volvamos a construir las casas de los pobres en los lechos de los ríos? Eso es demencial. Es decir, lo que hay que hacer es replanificar eso. Lo que hay que hacer es acometer las obras públicas necesarias para que una catástrofe de esas características, que puede volver a suceder, porque lo ha hecho antes y porque las condiciones en el futuro no son mejores sino peores, ante la perspectiva de que vuelva a pasar, de intentar darle cauce a una riada, ¿no?, de estas características y poner, digamos, las casas en sitios seguros. Y por lo tanto, ahí es donde esa inversión pública necesaria es útil, podría dar mucho empleo, puede crear bienes reales y donde sí que estaría justificado, digamos, introducir ese
dinero que puede generar esa financiación, ese compromiso de pago que puede generar el manejo de la política monetaria. No obstante, estamos en las antípodas de eso. Estamos en las antípodas en estos momentos. Es decir, si le dan a la máquina de hacer dinero, sí, pero para engordar cuentas de grandes empresas financieras. Ahí tienes, por ejemplo, los programas de financiación estos especiales, las APP y los PEP, eso que vamos, que da vergüenza un poco estudiarlos porque se da uno cuenta de al final a quién se le regala el dinero y a quién se le niega el pan y la sal, ¿no? Claro, o sea, volver a unir políticas fiscales y monetarias, recuperar el control democrático del Banco Central, es decir, ponerlo bajo la jurisdicción de un Parlamento democrático y a partir de ahí realizar las inversiones necesarias como para reconstruir el país y volver a hacer políticas de bienestar, ¿no? Sí, bueno, un poco esos son ideas, ¿no? Que yo reconozco que soy un recién llegado a cuestiones que defendéis vosotros, cuestiones de la teoría monetaria moderna, pero que nos están abriendo campos de análisis que son verdaderamente atractivos, ¿verdad? En el sentido de qué se puede hacer, ¿no? Utilizando la política monetaria, porque la política monetaria, desde luego, es un elemento, ¿verdad?, de lo que es el Estado, pero cobra sentido cuando esa política monetaria se emplea en financiar cosas útiles, en que llegue, por ejemplo, a la idea que defiendes tú mucho en socialismo fiduciario, que es la del trabajo garantizado, es decir, movilizar el trabajo, que es algo que si pasa el tiempo, que si la gente está en el paro es un recurso que se pierde, que no es que se agote, es que se pierde, es que se pierde y se pierde con dolor, porque la gente que no puede trabajar es gente que sufre, ¿no? Yo he estado durante algún tiempo, alguna temporada, un año y pico, en el paro, y eso no es estar de vacaciones. Es decir, eso no son vacaciones, eso es un sufrimiento importante, sobre todo porque eso genera incertidumbre, ¿no? Ahora que está de moda la serie esta del juego del calamar, ¿verdad? Pues no es que a uno que esté parado lo vayan a matar, pero uno que está parado tiene una incertidumbre total, ¿no? De si va a caer en el siguiente juego. Y entonces esa seguridad la clase obrera la necesita para vivir. La necesita para vivir tranquila, la necesita para cuidar de lo suyo, la necesita para aportar cosas buenas, ¿verdad? Para aportar ese trabajo que transforma y que hace cosas buenas que todos podemos disfrutar. Por lo tanto, que exista un paro de alrededor del 20%, a veces más, a veces menos, y que se asuma como algo normal, eso es una crueldad total, con los parados y con el resto de la sociedad. Eso es una crueldad. Eso se podía movilizar y hacer cosas buenas que, si necesitan financiación, para nada iban a generar tensiones inflacionarias. Para nada. Porque contra esa mayor movilización financiera habría recursos reales de los que disfrutar toda la sociedad y poder vivir todos un poco mejor. Que es al final la finalidad de la economía, es tratar de satisfacer necesidades del ser humano. Si perdemos esa perspectiva, estamos haciendo otra cosa, pero no economía. Claro, porque las restricciones vienen dadas por los recursos reales, pero no por los recursos financieros, ¿no? En moneda nacional los recursos financieros son potencialmente ilimitados, ¿no? La cuestión es lo que te limita son los recursos reales, ¿no? Como tú dices, la mano de obra y los recursos reales que tengas a tu disposición, ¿no? Efectivamente. Es decir, lo que en realidad el dinero no es nada. Claro. En realidad el dinero no es nada. El dinero es algo que lo que nos hace es
confiar en que vamos a poder acceder a según qué cosas. Si yo tengo dinero, puedo comprarme una casa o alquilar una casa y dormir bajo techo. Si tengo dinero, me puedo comprar una chaqueta para no tener frío. Si tengo dinero, podré cenar. Es decir, el dinero al final es un instrumento de cambio que, bueno, es un artilugio, ¿verdad? Que tiene que ver con la civilización del ser humano, que aparece en tiempos muy remotos para que el palacio o el Estado o el soberano o como narices le queramos llamar, porque cada época ha tenido su forma de llamar al ente colectivo, que a la vez que organizaba la vida de todos también tenía un poder coercitivo, ¿verdad? Imponía su propio dinero en el sentido de que alguien tenía que hacer confiar a los antiguos egipcios de que iban a tener cosechas cuando el Nilo lo había inundado todo. Y alguien tenía que gestionar los excedentes agrarios mientras ocurría eso y mientras luego había que plantar la cosecha y esperar a que germinara. Es decir, la sociedad sedentaria, agraria, necesita del dinero para organizar la economía. Es decir, y entonces, en base a esas necesidades de planificación, pues fue apareciendo el dinero, que no es algo que estuviera en origen, sino que fue apareciendo como un instrumento que servía para gestionar mejor todos estos momentos en los que uno no tenía la cosecha disponible, pero con el dinero que había conseguido de la cosecha podía gestionarse para vivir el tiempo necesario posible hasta que tuviera la siguiente. Por lo tanto, yo porque trabajo todos los días en un campo que va a germinar el año que viene, pues porque tengo la confianza en que eso pase, porque tengo confianza en el grupo, porque tengo confianza de defensa, porque tengo confianza en que tengo acceso a los bienes necesarios. Esa confianza, ¿verdad?, es la que genera la idea de confianza del dinero fiduciario. Sí, como apuntes contables, ¿no? Claro, apuntes contables y un registro de deuda, ¿no? El dinero como deuda del emisor. Sí, es que eso es así. Luego puede cobrar distintas morfologías, que si el oro, que si las conchas, que si lo que sea, pero que al final es lo que necesita la gente para poder estar tranquilo mientras está invirtiendo su tiempo en algo que va a dar un fruto futuro. Entonces se necesita confiar. El dinero cumple con esa función de contrato de confianza. Bueno, y es lo que se necesita para pagar impuestos, ¿no? Hay dos cosas seguras en la vida, que hay que pagar impuestos y que todos vamos a morir, ¿no? Sí, entonces... bueno. Pero es que, claro, si uno se plantea la política monetaria, otra de las ideas que defendéis muy bien con el tema de la política monetaria moderna es el tema de los impuestos. A mí me parece fundamental desde un análisis de clase, porque se oyen unas barbaridades en los medios y a la gente en general, porque al final hemos sido todos abducidos por esa cuestión, acerca de los impuestos, que a mí cuando escuché por primera vez, ¿no?, en los programas vuestros, en el Mosler, creo que era aquel que me aconsejaste leer, que al final los impuestos sirven para corregir tensiones inflacionarias, se me puso el mundo del revés. Digo, ostras, ahora lo entiendo todo. Es decir, si yo quiero imponer una unidad monetaria, obviamente será porque alguien me la va a tener que devolver. Entonces los impuestos en realidad son eso, ¿no? Esa corrección, ese poner en valor el dinero, que lo dices tú también mucho. Sí, son los que dan valor al dinero. Claro, y sabido eso, es decir, eso tiene un potencial revolucionario. Yo también lo creo. A la altura del valor, podría decir. Igual es una hipérbole, pero yo creo que sí. Porque la teoría del valor lo que decía era que lo verdaderamente importante en un proceso productivo era la acción del ser humano. Y que por lo tanto, quien poseía eso
era el que era imprescindible en un proceso productivo. Por eso, al final, desde el punto de vista marxista, planteamos, hay que socializar los medios de producción porque lo único prescindible aquí es la propiedad. Es decir, los medios de producción y el trabajo humano hacen falta para hacer cosas buenas. Lo demás es prescindible. Y entonces tenemos unas relaciones sociales que no nos gustan porque nos resultan injustas, que son prescindibles. Y eso es lo que la teoría del valor, ¿no?, de Marx aporta desde un punto de vista de un análisis ya pues, de una sociedad más compleja, con su Estado y con una sociedad tardocapitalista como la nuestra. Si tú analizas los impuestos como un mecanismo que existe de que el Estado recoge de los ricos dinero para financiar las políticas sociales, parece que toda la sociedad seamos como garrapatas alrededor de los ricos, que son los que ponen los impuestos. Es decir, yo creo que abrir los ojos y ver que los impuestos lo que hacen es corregir tensiones inflacionarias y dar valor al dinero, cambia de bando absolutamente el asunto de los impuestos. Es decir, aquí los ricos tienen que pagar impuestos porque son los que han acumulado más dinero, y si quieren que su dinero tenga valor, van a tener que asumir pagar impuestos. Si quieren que el dinero circule, van a tener que asumir pagarle al Estado, que es el verdadero leviatán, ¿no?, en ese sentido impositivo. Es decir, impone que la gente le pague impuestos porque impone sus unidades monetarias. Es decir, si los ricos tienen dinero es porque el Estado antes lo hizo. Y si son ricos es porque la sociedad, que somos el Estado, le hemos permitido serlo. Claro. Es una cuestión anterior a la teoría del valor que, por supuesto, desde la teoría monetaria moderna se acepta totalmente, ¿no? Pero ¿por qué nos levantamos todos los días a trabajar y a producir bienes y servicios a cambio de dinero? Pues porque necesitamos ese dinero para pagar impuestos, ¿no? Si no, pues efectivamente el valor siempre surge del trabajo humano, pero para realizar ese trabajo a cambio de dinero tiene que haber una razón, ¿no? Porque tú puedes trabajar simplemente para consumir lo que produces, pero trabajar a cambio de dinero es un fenómeno que solo se explica si tú necesitas ese dinero para saldar una deuda, ¿no? Saldar una deuda fiscal. Y luego lo demás, pues efectivamente, como tú dices, te lo puedes gastar en el mercado para abastecerte, ¿no? Es muy interesante lo que cuentas. Oye, y también te quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, la cuestión de los BRICS como posibles como sustitutos de la Unión Europea? ¿Tú ves a España en los BRICS una vez que salga de la Unión Europea y del euro? Yo pienso que, bueno, España debe de salir de la Unión Europea y del euro para adoptar un camino que es el de corregir sus desequilibrios económicos, poniendo en valor sus propias potencialidades. En España no hay petróleo, ni gas, ni oro, ni diamantes, ni grandes recursos como hay en otros países, entre ellos los BRICS. Pero bueno, España tiene una buena posición geopolítica, es una península que puede reunir distintos mundos, y España sobre todo tiene gente capaz de hacer muchas cosas y muchas cosas buenas. Es decir, necesitaría confiar más en consigo misma, ¿no? No estamos bien situados en eso, porque al final, si uno, como me dedico un poco al sector de la educación y lo veo, ¿no?, cuál es la evolución que ha hecho, por ejemplo, la universidad en lo reciente, pues al final vivimos un poco el sistema educativo de un sistema rentista, caduco y decadente, que es donde estamos situados. Podríamos levantar, digamos, las barreras, confiar en nuestra gente, confiar en todos esos jóvenes que quieren estudiar y que quieren aportar cosas, ofertar plazas públicas, ¿verdad?, universitarias, de formación profesional, formar a la gente, porque nuestro mayor tesoro es la gente. Y ese tesoro no lo podemos disfrutar porque estamos sujetos a unas dinámicas de gasto restringido, donde el Estado no puede corregir los desequilibrios y donde estamos soportando
un paro inasumible y un paro juvenil que todavía es mayor. Es decir, tú también lo denuncias mucho. Es que es criminal. Es decir, una gente que necesita formarse, que quiere aportar cosas a la sociedad, que quiere trabajar y que quiere estudiar y que quiere hacer cosas, y nosotros nos dedicamos a meternos con el que quiere hacer y a dificultarle que haga y a ponerle trabas, y no nos dedicamos a estos, a abrirles camino y preguntarnos, la gente que no hace, ¿por qué no hace? ¿Por qué han crecido las enfermedades mentales de los jóvenes? ¿Por qué no se reduce el consumo de drogas, de alcohol y de otros elementos que a la gente la están destruyendo? Esa debería ser nuestra mayor preocupación, y no ponerles trabas a los que teniendo una capacidad y una vida saludable quieren aportar. Entonces, el sistema educativo también habría que transformarlo del todo, porque España puede aportar mucho conocimiento, mucha gente con ganas de trabajar, una buena posición geoestratégica y otros recursos importantes. Yo, por ejemplo, el sábado estuve que me recogían las naranjas de un campo que tengo. Pues todavía a día de hoy los artículos agroalimentarios son la mayor de las exportaciones que hacemos. Pero si uno se da una vuelta por la tierra fértil, yo ahí mi pueblo nació alrededor de un convento, de unos frailes italianos que vinieron después de la expulsión de los moriscos a buscar una tierra que les gustara. Y entonces nació ahí. Tiene un nacimiento de agua natural, con un sistema de riego estructurado, ya los árabes lo tenían ya estructurado, y es una tierra rica, un valle, una tierra rica, tú lo has visto. Y entonces, claro, justo el huerto que está contra el muro de los frailes está abandonado, sin edie, porque cayó en manos de una entidad de estas, una financiera de estas, en la época de la especulación inmobiliaria, y yo no sé si es que eso estará, si será de la Sareb, si estará en un fondo de inversión por ahí perdido, pero allí no se cultiva nada, nadie se preocupa. Yo no sé ni siquiera si el propietario de eso tiene cara y ojos y orejas, Es decir, y entonces dices, ¿cuántísima tierra fértil, por ejemplo, tenemos en condiciones de abandono, a la espera de no sé qué pelotazo, de no sé cuándo, de no sé quién, y que no se aprovecha? Cuando hay gente parada, cuando es una tierra fértil, con agua corriente de buena calidad, que puede hacer una agricultura excelente, es decir, unos productos excelentes, y eso es aprovechar los recursos, porque aprovechar los recursos pues no es hacer, yo qué sé, un montón de coches eléctricos. ¿A dónde vamos a ir nosotros con tanto coche eléctrico? O sea, si no podemos ni comprar los trabajadores, ¿qué queremos? ¿Llenar ahora un tráfico silente, no? Es decir, ¿para qué queremos eso? Es decir, hay que crear cosas que sí que sean buenas para la gente, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que el tema de la agricultura es para morirse. Es un abandono total. Estamos en un monocultivo turístico que ya no puede aportar más. Y yo entiendo que el turismo es necesario porque vivimos en un espacio condenado al turismo. Hace tan buen clima que a la gente le apetece de venir. Pero oye, convertirlo en el único modelo económico es criminal, porque es que el turismo desgasta. Sí. El turismo destruye. Es como, que me perdone la gente la expresión, pero son como las termitas. Es decir, porque nosotros somos muy hospitalarios y nos gusta que vengan la gente y nos gusta ofrecer y nos gusta estar a la serena debatiendo hasta debajo de una olivera hasta las tantas, pero la masificación de eso estropea también esa hospitalidad. Es decir, yo creo que rompe los modelos culturales, esquilma los recursos y arrasa con todo. No hay que llegar a ese extremo. La economía debería diversificarse. Tendría que haber un sector agrario posible que aprovechara la tierra fértil, que siempre se ha cultivado, que si no se está cultivando, se está echando a perder. Tendría que haber una industria
una industria apoyada por el Estado para generar las cosas buenas que necesitamos. Y tendría que haber un sistema educativo que apostara por el conocimiento para que esa gente joven pudiera aportar cosas de alta productividad y de alto valor añadido. Yo creo que hay gente preparada para eso. Yo si me pongo a echar cuentas, en un pueblo de 1000 habitantes que vivo, el porcentaje de licenciados es bestial. Yo conozco gente que está trabajando, ingenieros que están trabajando en Estados Unidos, que han trabajado en Alemania. Es decir, es un pueblo enano, ¿eh? Mi pueblo ya lo has visto. Es decir, hay gente súper válida, pero gente súper válida que no puede en su país realizar sus tareas porque aquí nada más nos encontramos que con trabas. Muy bien, Jovi, pues muchísimas gracias por tus aportaciones y por haber participado en Salida del Euro. Y bueno, pues seguimos en contacto y nada, que muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, ya te he dado la turra un rato. Muy bien, pues seguimos en contacto. Chao. Venga, hasta luego.